Buenas noches a todos, ¿cómo están? Dios les bendice. Y bueno, seguimos viendo un poquito de lo que estuvimos viendo el domingo. ¿Cuántos estuvieron el domingo? Bien, lindo grupo, casi todos. Así que bueno, hoy vamos a trabajar nosotros. Van a trabajar todos ustedes con respecto a esto. El domingo es una prédica, es una exposición de la palabra, pero hoy vamos a trabajar un poquito más nosotros. Me van a ayudar a ustedes a desglosar esto, que es volver al primer amor, ¿sí? Entender lo que es el primer amor y el significado real y central de lo que la palabra de Dios quiere decir y lo que Dios espera de nosotros, de cada uno de nosotros, cuando nos dice que volvamos al primer amor. Vamos a recordar un poco el pasaje de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, dice así la palabra de Dios: yo sé todo lo que haces, ¿sí? Dijimos, el Señor conoce y sabe todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Sí. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se ama entre ustedes como al principio. ¿Sí? Bien. Cuando leemos una palabra tenemos que saber para quién fue escrita, y sabiendo para quién fue escrita esa palabra, podemos entender un poquito más el mensaje, porque entendiendo el contexto de las personas a las que se les estaba escribiendo, también entendemos el por qué Dios está diciendo tal o cual cosa. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y en la Biblia tenemos un libro que se llama Efesios, ¿sí? El libro de Efesios, el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia en Éfeso, y en esa carta él les explica o les expone algunas cosas importantes que ellos tendrían que tener en cuenta, tener en claro. ¿Sí? Séntate. Séntate. Muy bien. Así ves mejor. Ahora, cuando vemos esto y leemos el libro de Efesios, vemos cuántas indicaciones. Para mí, uno de los libros más importantes, yo creo que en algún momento tendríamos que hacer un estudio intensivo del libro de Efesios. Son poquitos capítulos, pero la vida cristiana, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo Jesús? El lugar que Él ocupa, el lugar que ocupamos nosotros en Él y lo que debemos hacer con eso que Dios nos ha dado, ¿sí? De qué manera debemos comportarnos, de qué manera tenemos que vivir la vida cristiana, de qué manera debemos vivir en el matrimonio, de qué manera debemos criar nuestros hijos. En esos poquitos capítulos intensivo está como un resumen de lo que es la vida cristiana. Ahora, Pablo les estaba hablando a ellos justamente porque ellos fueron muy cuidadosos de muchas cosas, principalmente de todo lo que es la doctrina. Habían luchado, para que ustedes tengan en contexto, Éfeso no era Jerusalén, estaban en un contexto muy pagano, estaban en un contexto de muchas ideologías, de muchas cosas como vivimos hoy en día. Y ellos tenían que luchar con los pensamientos de la gente que los rodeaba, las presiones de su propia familia, las presiones externas, un montón de cosas para tratar de mantenerse firmes y no ser desviados en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. Creo que hay una hermana que está jugando. Gracias. Bien. Gracias. Dice que da un vaso de agua fresca en su nombre, no deja de tener recompensa. Está fresquita. Hay una recompensa. Me encanta el agua fría. Bien. Volvemos. Pero esto que ellos habían hecho, ese celo que tenían por no desviarse, por no ser engañados,
y estar siempre pendiente, que no vaya a venir alguno que quiera hacer una cosa distinta, que no vaya a venir este que venga con alguna ideología diferente, los ha llevado a perder de vista a Cristo. O sea, estaban defendiendo a Cristo, pero se olvidaron de Cristo. ¿Y cuántas veces en esa rutina y en esas cosas que hacemos perdemos de vista lo esencial en todos los aspectos de nuestras vidas? Muchas veces por dedicarnos a ver un detalle u otro, perdemos de vista lo esencial. Mi esposa siempre dice, ¿cómo no volver el tiempo atrás en el que al principio, cuando los chicos eran chicos, estaba tan pendiente de la limpieza, que todo esté limpio, que no ensucien nada? Me enojaba cuando alguien ensuciaba, cuando esto, que el otro, que no cuidaban, en vez de cuidarlos a ellos y disfrutarlos más a ellos, que era lo verdaderamente importante. Porque la casa y todo lo que tenemos en realidad es para sentirnos bien. Claro, no vamos a vivir en la mugre, hay que tener un equilibrio, pero a veces dejamos de lado lo esencial, lo primordial, por lo secundario. A todos nos pasa en un área o en otra de la vida que muchas veces perdemos de vista el foco y necesitamos ser reenfocados. Y por eso la palabra de Dios muchas veces nos exhorta. Y la exhortación del Señor es como la de un padre a un hijo. Dice, ustedes no se pongan mal cuando sean exhortados por el Señor, porque el Señor al que ama, corrige y enseña y disciplina a todo aquel que adopta por hijo. Entonces, cuando la palabra de Dios nos viene a nuestras vidas para corregirnos, es porque es una demostración de que Dios nos ama y no nos ha dejado solos, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Teniendo presente los versículos que hemos leído y demás, yo hice aquí, dividí en un cuadro, y ahí es donde ustedes me van a empezar a ayudar. ¿Qué cosas son en las que usted cree que ponemos a Dios en primer lugar? ¿Qué cosas son las que dejan de lado a Dios y empezamos a desviarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, de todo lo que es esto del primer amor, ¿no? El primer amor es poner a Dios en primer lugar, que Él sea lo más importante en nuestras vidas. Y luego, obviamente, todas las cosas que hacen que pongamos a Dios en primer lugar van a traer consecuencias en nuestras vidas, y las cosas que cuando dejamos a Dios y ponemos a otras cosas en primer lugar, también traen resultados y consecuencias sobre nuestras vidas. Y no estoy hablando de irnos al extremo, de decir, bueno, pecados o cosas malas en nuestras vidas, sino que estamos hablando de cosas sencillas, ¿sí? Volvemos al libro de Efesios. Pablo no le estaba diciendo, ustedes son pecadores, se apartaron de Dios para pecar y hacer cualquier cosa. No. Pablo les estaba exhortando a volver su mente y su corazón a la prioridad que era Jesús mismo. Entonces, ¿qué significa poner a Dios en primer lugar? ¿En qué cosas volvemos a reenfocarnos y poner a Dios en prioridad en nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para poner a Dios en primer lugar? ¿Y qué cosas no son prioridad y que nos desenfocan muchas veces de que Dios, que Jesús sea lo primero en nuestras vidas? A ver, ¿quién me ayuda primero acá? Cualquiera de estas dos opciones, denme alguna que se les vaya ocurriendo. Sí. A mí, por ejemplo, estos días me está pasando que por querer ver todo lo que pasa en Turquía por el terremoto, llega un momento que me doy cuenta que en vez de ponerme a orar por ellos o por la situación, estoy como chucu, mirando, chusmeando a ver qué cosa pasó. Bien, esto lo podemos resumir como exceso de información. Sí. Porque una cosa es tener la información de algo, claro. Uno dice, tengo que estar informado, ¿sí? Uno puede leer en el celular, nomás te aparecen las noticias más importantes, uno lo lee y ya está informado. Pero si uno está todo el día mirando el noticiero, ya tiene un exceso de información que le quita el tiempo, trae consecuencias, ¿no? Entonces, exceso de información.
exceso de información. Bueno, ya que estamos, el exceso de información, ¿qué resultados y consecuencias pueden traer a nuestras vidas? Cuando usted mira, por ejemplo, mucho noticiero. Ansiedad, temor, inseguridad me parece también. sí, Porque pasa una cosa que recibí. angustia, inseguridad, Impotencia, porque uno quiere hacer algo y no se puede. En este caso. bueno. ¿Qué otras cosas es poner a Dios en primer lugar o cosas que quitan a Dios de la prioridad de nuestra vida? Sí, Elvira. Por ejemplo, yo cuando voy a iniciar algo, un trabajo, un estudio, un cambio, yo primero lo pongo en oración. Ajá. Y pido oración, pido que oren por mí. Y cuando ya se me aclara la idea, a lo que yo enfoqué, actúo. Hay veces que actúo así como quisiera. Pero Bien. actúo en la confianza que le da el cambio. De la confianza que le da el cambio. Bueno, entonces, podemos decir que poner a Dios en primer lugar es orar antes de actuar. Orar antes de actuar. Porque lo que generalmente hacemos es, hacemos y cuando ya no podemos y nos estamos hasta acá del problema, entonces vamos a orar para ver cómo Dios nos saca del pozo. Nos saca del problema. Qué diferente sería si cada mañana encomendamos al Señor nuestro camino, nuestro día, buscamos en oración cuando tenemos alguna situación que enfrentar, primero buscamos la guía y la sabiduría de Dios. Entonces, poner a Dios en primer lugar es orar antes de actuar, es buscar su guía y dirección. Su guía y dirección. Bien. Entonces, ¿qué consecuencias y resultados creen ustedes que traería el buscar en oración frente a una situación, como dice Elvira, una búsqueda de trabajo o un problema por resolver? ¿Qué resultados traería a nuestra vida? Sí. Bueno, paz, sí. Confianza. Fe. ¿Qué más? Bendición. Bendición. Y la relación que tenemos. Claro. Fortalecer la relación. Pero esto es, a ver, seamos lógicos, ¿no? Si usted está viviendo con alguien con el que nunca conversa, con el que apenas lo ve, con el que no consulta nada, no pregunta nada, simplemente cada uno hace por su lado y nadie se consulta, ni se pregunta, ni se habla absolutamente nada, ¿qué relación puede tener? Aunque viva en la misma casa, ¿sí? Y puede ser el esposo, la esposa, el hijo, el padre, lo que sea. No deja de ser esposo, no deja de ser padre. Y muchas veces nosotros no dejamos de ser hijos de Dios. Pero ¿qué relación tenemos si nunca hablamos con Él? ¿Entiende? Entonces no es que perdemos la salvación. Si usted no ora pierde la salvación, deja de ser hijo de Dios. No deja de ser hijo de Dios. Pero acá lo importante
de poner a Dios en primer lugar, tiene que ver con eso, con que nuestra relación con Él sea más fluida. Y cuanto más buscamos en oración y más aprendemos a escuchar su voz, es más fácil saber cuando algo viene de parte de Dios o cuando algo, ¿no? Hay gente que muchas veces me dice, pastor, yo no sé cómo hacer para entender si lo que me vino viene de parte de Dios o de parte del enemigo. ¡Wow! Eso quiere decir que no saber discernir la voz de Dios. O sea, es muy distinto la voz de Dios a la voz del enemigo hablando a tu corazón. Una te trae paz, la otra te condena, te trae temor. Exacto. O sea, Jesús dice, anda y yo te haré. Si uno ora en sus necesidades. Sí. Clama a mí, yo te responderé, o pidan todo lo que necesiten. Entonces, Si nosotros pedimos, clamamos, oramos, y a veces necesitamos una oración de otra oración, esta oración la he hecho porque Él me lo da. bien. Hasta mi salud. Eso también tiene que ver con el versículo que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente tiene que ver, ¿no? Que lo primero no, en prioridad, lo primero de nuestra vida, lo más importante de nuestra vida es el reino de Dios y su justicia. Entonces, poner a Dios en primer lugar es que su reino y su justicia, su reino y justicia, sean lo más importante. Su reino y su justicia. ¿Qué querrá decir su reino y su justicia? A ver si me ayudan acá. La justicia de Dios es una justicia divina, que no se equivoca. Cuando yo, por ejemplo, la justicia de la tierra no creo, yo siempre digo, yo te lo entrego, Señor, pero tu justicia sí creo. Y tardará más o tardará menos, pero su justicia llega porque lo creo. Está bien, buena respuesta. ¿Qué más? ¿Qué es el reino de Dios? Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? Cuando se habla de reino, ¿de qué se está hablando? ¿De? Territorio. Alguien que manda, poder, todo eso ¿qué es? Territorio. Alguien que manda, poder, ¿qué es esto? Gobierno. El gobierno tiene todo eso. Alguien que manda, tiene poder, tiene un territorio. Eso es un reino. Entonces, decir que yo pongo en prioridad el reino de Dios quiere decir que me someto a qué cosa? Al gobierno de ese reino. ¿Cuál será la constitución de ese reino? Exacto, es empezar a vivir de acuerdo a las leyes de ese reino y no nuestras propias leyes o nuestros propios pensamientos. No, ya no digo, yo hago lo que quiero, lo que a mí me parece. No, ahora estoy bajo la ley. Hace unos meses atrás viajé a Estados Unidos. Me tuve que aprender por lo menos lo básico, porque si bien las leyes en los países son medio parecidos, algunas cosas no son parecidas. Hasta para manejar, yo manejo desde que tengo 16 años. Tenía auto antes de tener carnet. Y antes de tener autorización, ya me había comprado mi autito. Y siempre manejé. Y yo digo, bueno, hasta remisero fui. Pero fui allá y tuve que aprender a manejar con las leyes de allá, que son distintas. Entonces tuve que aprender muchas cosas para no cometer infracciones y para que no me hagan una multa, ¿sí? Porque cosas que son normales acá, allá están penadas, o cosas que acá, no sé, acá no podés cruzar un semáforo en rojo, allá está permitido pasar en rojo para doblar. Mientras no te prohíba que doblemos, está en rojo, pero para doblar puedes doblar, por ejemplo.
Pero uno tiene que entender esas leyes para... Yo veía que estaba parado con el auto ahí, me tocaban bocina. Claro, ¿cómo vas a estar parado si tenés libre para doblar? Estás en el lugar donde se dobla. Y aunque el semáforo esté en rojo, se puede doblar, porque la ley lo permite. O viceversa. Y viene un norteamericano acá y dice, está en rojo, pero yo doblo porque en mi país es así. Y a mí no me importa porque Estados Unidos es más importante que Argentina, yo hago lo que quiero. Le van a meter una multa. Como poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que respetar las leyes del país donde está, del país en el cual decidió vivir. Y si nosotros decidimos ser ciudadanos del reino de Dios, ¿qué leyes tenemos que respetar por sobre todas las cosas? La ley de Dios. La ley de Dios. ¿Sí? Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no es una frase poética. Es, pero yo busco el reino de Dios y su justicia porque voy a la iglesia, canto y me tiene que salir todo bien. No, y después hago todo mal en mi casa, vivo de una manera desordenada, vivo en contra de la ley de Dios y quiero que Dios me respalde. No, Dios no me va a respaldar porque estoy haciendo todo mal. Dios va a respaldar su palabra. Porque si Él dijo que esto es así y yo hago lo que Dios dice, no, ni siquiera por mí, sino por amor a su propia palabra y por fidelidad a su palabra, Dios va a cumplir lo que prometió. Entonces, eso es poner el reino de Dios. ¿Y qué es su justicia? Su justicia no es solamente me hicieron algo y yo confío en la justicia de Dios que lo va a castigar, ¿no? Así decía Juan, decía, Señor, fuimos a predicar tu palabra como vos nos mandaste a esa ciudad y nos sacaron a las pedradas. ¿Quiere que oremos y le pidamos a Dios que descienda fuego del cielo y los consuma? Y Jesús le dice, no, muchachos, ustedes no saben lo que están diciendo. Están equivocados. Porque la justicia, preste atención, la justicia primeramente es para quién. ¿Quién tiene que cumplir la ley? O sea, entonces, cuando le decimos venga tu reino y que tu justicia, yo tengo que ser justo. Yo tengo que estar en la justicia de Dios. ¿Sí? Y lo que es justo para Dios muchas veces no es justo para mí. Pero por amor a Dios y por obediencia a Él, lo pongo a Él en primer lugar antes que mi propio deseo de venganza, por ejemplo. Antes que mi propio deseo de justicia, lo pongo a Dios en primer lugar, dice el Señor. Y esto está en la ley del reino de Dios, porque Jesús lo establece en el Sermón del Monte. Y dice, ora por tus enemigos, bendice a los que te maldicen, porque entonces ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En otras palabras, no devuelvas mal por mal, hace bien al que te hace mal, porque de ese se va a encargar Dios. No es tu justicia, es la justicia de Dios. ¿Entienden? Entonces, cuando pongo a Dios en primer lugar, su reino y su justicia como lo más importante, ¿cuál es el resultado que tengo en mi vida? Una vida recta, orden. Orden. ¿Sí? Por sobre todas las cosas, mi vida empieza a ordenarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren, volviendo a este versículo, poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y después ¿cómo sigue el versículo? Y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuántos tienen bicicleta o manejan bicicleta? ¿Dónde está el eje de la rueda? En un costado, donde se le ocurrió al que construyó la bicicleta. ¿Ah? Vamos a dibujar acá. Ahí está la rueda de la bicicleta. Vamos a suponer que al constructor se le ocurrió poner el eje acá y los rayos así. ¿Cómo anda esa bicicleta?
¿Se va a poder atar bien? Y dice, no, ni siquiera quiero ponerla afuera. Poner los rayos para afuera. Es imposible. ¿Dónde tiene que estar el eje? En el centro. Tiene que estar en el centro y toda la rueda se sujeta a ese eje, la cosa funciona. ¿Sí? Todo gira y te lleva a un lugar. De la misma manera, si el reino de Dios y su justicia, que es Cristo, está en el centro de tu vida, es lo más importante y todo gira alrededor de él, tu vida avanza, tu vida prospera, tu vida crece. Ahora, si lo sacamos del centro, empezamos los tumbos. ¿Y por qué me va mal acá? ¿Por qué me va mal acá? Porque revisemos, en vez de echarle la culpa a otro, revisemos si Cristo está siendo el centro de nuestras vidas o estamos poniendo a otras cosas como prioridad y estamos teniendo resultados que no nos convencen, no nos gustan. Porque todo tiene una consecuencia. Si ponemos a Dios en primer lugar, la cosa funciona. Si lo sacamos del centro, la cosa no funciona. ¿A quién le vamos a echar la culpa? El diablo que se metió con mi economía. No, el diablo no se metió con tu economía. Te metiste acá con las tarjetas, te metiste con los... Te compraste cosas que no necesitabas porque la vecina lo tenía. Hiciste un desastre con tu economía. Ahora no te alcanza la plata. La culpa no la tiene el diablo, sino que sacaste las prioridades del lugar. ¿Entienden? El diablo me está atacando al hígado. No te está atacando al hígado. Es todas las porquerías que comiste, que no tenías que comer, y ahora está teniendo una consecuencia a tu cuerpo, de acuerdo a lo que le metiste adentro. Todo lo que hacemos trae una consecuencia. Bien. A ver, alguna cosita más que me ayuden. Por ejemplo, otras cosas que demuestran que sacamos la prioridad de Dios. Preocupaciones, ¿sí? Preocupaciones. Bueno. ¿Qué son preocupaciones? Y las emociones también. Ocuparse antes. Pre es antes. Ocuparme antes de algo que todavía no sucedió. Y las emociones también nos llevan. Bueno, esa es la consecuencia después. Pero las preocupaciones es hacerme mala sangre y empezar a querer hacer cosas, a ocuparme de cosas. Jesús dijo, cada día basta sus propios problemas, sus propias cosas. No se preocupen, una y otra vez, no se preocupen por el día de mañana. Eso no quiere decir que no me ocupe en organizarme, en planificar mi vida, ¿sí? A corto, mediano y largo plazo, siempre poniéndolo delante de Dios, pidiéndole a Dios guía y dirección. Ahora, preocuparme, angustiarme por algo que no sucedió, bueno, el exceso de futuro trae angustia, porque es algo que no lo puedo manejar. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Entonces ahí sí, como resultado, las preocupaciones que traen. Insatisfacción. Estrés. ¿Sí? Desánimo, ¿sí? Problemas físicos, problemas de salud. Problemas
salud. ¿Sí? ¿Qué otras cosas demuestran que sacamos de Dios el primer lugar en nuestras vidas? Yo tengo una. La hiperactividad. El estar muy ocupados mucho tiempo en muchas cosas, hiperactividad, estar todo el tiempo haciendo cosas, exceso de trabajo, exceso de hacer cosas, hasta exceso de servicio en algunos casos, ¿no? A veces, una cosa es servir a Dios, ¿sí? Servir al Dios de la obra, dicen algunos, y otra cosa es servir a la obra del Señor. Y muchas veces estamos sirviendo a la obra del Señor, pero no servimos al Señor de la obra. Entonces, que estemos ocupados en cosas hasta de la iglesia, ojalá sucediera, no sucede en esta iglesia, gracias a Dios, pero sí, estar muy ocupados en un montón de cosas no quiere decir que seamos más santos, que tengamos más relación con Dios, que lo estemos poniendo a Dios en primer lugar. No siempre. Siempre que ponemos a Dios en primer lugar, vamos a querer hacer cosas para Dios. ¿Sí? Nadie puede decir, yo pongo a Dios en primer lugar y nunca contamos con Él en nada de lo que hay que hacer en la iglesia. No, yo pongo a Dios en primer lugar, pero yo porque para mí Dios es lo más importante. Hermano, necesitamos que si puede venir a la iglesia. No puede. Pero ¿cómo no era lo más importante Dios para vos? No, pero tengo un cumpleaños. Qué sé yo, cualquier cosa. El cumpleaños del gato de mi amigo. No sé. Entonces, ¿cómo se demuestra la prioridad y lo más importante para cada persona? ¿Cómo piensa usted que se demuestra? Sí. A ver, algún bíblico que me tire un versículo bíblico. La fe si no es muerta, muy bien. Pero hay un versículo específico que habla acerca de cómo se demuestra la prioridad en el corazón de un hombre. Tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí va a estar ¿qué cosa? Tu corazón. ¿Qué es tu tesoro? Lo más importante. Donde esté lo más importante para tu vida, ahí vas a estar. Va a estar tu corazón, va a estar tu tiempo, va a estar tu dinero, va a estar todo. El otro día, no sé con quién hablaba, que veíamos autos restaurados, ¿no? Y motos restauradas, y dicen, wow, cuánta plata debe tener esta gente. Y vos hablas con ellos, no tienen un mango. Pero hasta le mienten a la esposa, sacan del sueldo porque le meten a eso, ¿no? A esos fierros viejos para tratar de restaurar, porque es su pasión. Es lo más importante para ellos. Entonces, no todos los que tienen autos antiguos, restaurados, lo que sea, tienen plata, sino porque tienen esa pasión por los fierros, los corredores de autos y demás, hasta los futbolistas. Uno ve a Messi, Neymar y todo que ganan millones, pero ¿cuántos son en el mundo que ganan eso? ¿Y cuántos futbolistas se mueren de hambre? Sí, porque la realidad lo hacen más por pasión y porque les gusta que porque les va a dar verdaderamente dinero. Son algunos exclusivos nada más los que ganan dinero con ellos. Entonces, poner a Dios en primer lugar trae como resultado en nuestras vidas un montón de cosas. Yo el domingo, a ver que ahora que tenemos el PowerPoint. Ahí, miren, consecuencia de poner a Dios en primer lugar, el domingo tocamos eso. Alguna de las cosas. Alegría y gozo, ¿sí? Dijimos, alegría y gozo. Entonces, cuando ponemos a Dios en primer lugar, tenemos paz, tenemos confianza y fe, pero también hay cuestiones emocionales que ocurren en nuestra vida cuando verdaderamente sentimos que Dios está en primer lugar. Una de ellas es alegría. ¿Sí?
cuando Dios está en nuestro corazón y sabemos que es lo más importante, estamos contentos, hay gozo, hay alegría, hay celebración. ¿Qué más? Hay paz, ¿sí? Porque le damos el control, ya lo pusimos. ¿Sí? ¿Qué más? Hay prosperidad. Dijimos que no es solo la prosperidad económica, sino que prosperamos en todas las áreas de nuestra vida. Es como el ejemplo que le di de la rueda. Sí, ¿y qué más hay? Somos agradecidos. Porque si tenemos a Dios en nuestra vida, somos agradecidos. Y al ser agradecidos, somos generosos. Y al ser generosos, servimos. O sea, fíjese que desencadena poner a Dios en primer lugar un montón de cosas positivas sobre nuestra vida. Así como cuando ponemos en primer lugar otras cosas, traen preocupaciones, ansiedad, temor, angustia y un montón de cosas cuando lo sacamos a Dios en primer lugar. La pregunta es, ¿por qué seguimos poniendo otras cosas y no a Dios en primer lugar en nuestras vidas? El agradecimiento es vivir sin quejarnos. Por ejemplo, yo le contaba a ella que salí del trabajo a las 6 salía a Cántaro. Y yo lo disfruté porque tenía trabajo, porque puedo hacerlo. Entonces, en mí siempre vivir en positivo, agradecer. Exacto, ser agradecido. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿por qué ponemos a otras cosas y no a Dios en primer lugar? ¿Y cómo hacer para poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas? ¿Sí? Bueno, podríamos decir cultivar más nuestra vida de oración, volver más a la palabra, buscar más de Dios. Pero, de verdad, cuando estoy en esto, me cuesta. ¿Por qué me cuesta tanto? Yo se lo voy a ejemplificar. ¿Cuántos saben lo que es un imán? ¿Conocen lo que es un imán? ¿Sí? Bueno, imagínense que de un lado está Dios y todo lo que es de Dios nos atrae. ¿Sí? Pero del otro lado está el mundo y todo lo que es del mundo nos atrae. Vamos a ejemplificarlo con personas para que sea más visible. A ver, vení, Pame. Párate acá. Claudia, párate allá. Y Elvira. Cualquiera de las dos. Bien. Son dos. Bien. Acá, en el medio. Bien. Elvira está acá. Ella representa al mundo. Ella representa a Dios. Y son como un imán. Las dos cosas atraen, ¿sí? Porque cuando estamos con el Señor nos gusta estar con el Señor. Pero ¿quién puede decir que no le gustan las cosas del mundo? Las cosas del pecado, ¡qué asco! No, si fuera tan asqueroso el pecado, nadie lo haría. Es porque atrae. Ahora, las consecuencias que trae cada uno son distintas. Entonces, si Elvira, por ejemplo, se empieza a correr despacito para acá, ahí, ¿qué piensa que lo va a atraer más, Dios o el mundo? ¿Por qué? Porque cuanto más cerca del mundo está, más atracción ejerce el mundo sobre su vida. Pero si ella de repente empieza a buscar de Dios, empieza a hacer las cosas, a tratar de tener comunión y relación con Dios, se acerca un poquito más a Dios, ¿qué resultado va a tener? ¿El mundo va a tener la misma atracción ahora que la tenía antes? No. ¿Por qué? Porque al alejarse un poquito más de estas cosas y buscar un poquito más a Dios, ahora le gustan y le atraen más las cosas de Dios que las cosas del mundo. Le empieza a encontrar el gustito. Entonces, de eso se trata, ¿no? No se trata de una cuestión de prohibición. Usted tiene que dejar de pecar, tiene que dejar de hacer esto, No, la Biblia no es eso. Jesús no es eso. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios, el reino de los cielos es amor, justicia y paz.
Quiere decir que cuando yo encuentro el reino de Dios y me encuentro con Cristo, me siento atraído hacia Él y ya las cosas del mundo ya no ejercen la misma influencia sobre mi vida, a no ser que yo, por distraído, porque le empiezo a dar más interés a otras cosas, me empiezo a dejar de lado esa relación con Dios, empiezo a descuidar mi relación con Dios, y cuando empiezo a descuidar mi relación con Dios, me voy deslizando de a poquito, de a poquito, de a poquito. ¿Sabe qué? Hay una expresión de pecado que es errar al blanco. Y es como una flecha que va, pero se desvía. Que en vez de dar en el blanco, se desvió. Es como un barco que de repente no estaba amarrado y se fue desviando, 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 desviando y terminó encallando. El pecado no es, oh, me caí en pecado. No. ¿Sí? Se trata de algo que va siendo progresivo, 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 y cuando me doy cuenta, ya me es muy difícil volver atrás. Me cuesta mucho porque ahora ese imán que es el mundo ejerce tanta influencia sobre mi vida que me cuesta volver a Dios. Por eso es tan difícil para mucha gente que se aparta del Señor y se aparta de la iglesia y se aparta de la comunión con los hermanos y se aparta de la palabra. Después cuando dice, en algún momento reflexionan como el hijo pródigo y dice, oh, mirá cómo estoy, volveré a la casa de mi padre. Le cuesta volver a pasar el umbral de esa puerta. Le da vergüenza, tiene miedo, le pasan un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el mundo no lo va a querer soltar. Las cosas de este mundo no la van a querer soltar. Volver al primer amor, volver a amar a Dios con todo el corazón significa eso. Es poner a Dios en primer lugar, para que solo las cosas del mundo dejen de tener influencia en mí. Usted no tiene que pensar en no pecar. Cuando ame a Dios con todo su corazón, usted no va a tener ganas de pecar. ¿Se da cuenta la diferencia? Gracias, hermano. Miren, hay una canción que me encanta, una canción muy vieja, pero que me encanta y me gustaría que la escuchen. A ver si la tenemos por ahí. Uno de los privilegios que tenemos ahora, Señor, es la confesión de nuestra boda. De tener un tiempo de comunión íntima con Él, de decirle al Señor todo, y decirle a Dios en nuestra cartera, con todo el corazón te amo, Señor. Eres un gran testimonio. Eres tú, Jesús, mi amor, alma, eres tú, Jesús.
esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Que no sea simplemente una emoción del momento, un momento en nuestras vidas, sino que sea una decisión constante de cada día. Cuando nos levantamos con ganas de hacer todo para Dios, cuando nos levantamos sin ganas, cuando nos levantamos con un montón de situaciones difíciles, cuando nos llegan las boletas que hay que pagar, cuando hay una injusticia en contra de nuestras vidas, cuando hay un problema familiar muy difícil, recordemos esto, que poner a Dios en primer lugar cuando todo nos va bien está bárbaro. Pero seguir poniendo a Dios en primer lugar cuando las situaciones son contrarias, los vientos son contrarios, las situaciones difíciles, es doblemente una bendición. Y es lo que Dios va a recompensar de nuestras vidas. Porque a veces nuestra fe, la fe es lo que decimos creer, es probado. Decimos que creemos en Dios, decimos que amamos a Dios, decimos que vamos a serle fiel a Dios, y bueno, van a venir situaciones en las que vamos a demostrar si somos fieles o no somos fieles. Es ahí donde tenemos que permanecer firmes en el Señor y no bajar los brazos. Dios está con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.